¿Te acordás cuando un planazo de sábado era ir al videoclub y cruzar los dedos para que todavía quedara un VHS de Titanic? Si tenías suerte te lo llevabas. Y si no, terminabas recorriendo pasillos eternos y leyendo contratapas para elegir otra cosa. Ese ritual de ir, elegir y volver era parte de la vida familiar. Hoy, en cambio, podés maratonear mirando la serie Stranger Things o La Casa de Papel en un fin de semana sin salir del sillón. Pasamos de esperar turnos en el videoclub a tener un universo de historias en un clic. Y detrás de esa transformación hay dos protagonistas: Blockbuster, el gigante que dominó el alquiler de películas, y Netflix, la startup que lo destronó y cambió el mundo del entretenimiento para siempre. Bienvenidos a Aprontá el Mate. Somos Agus y Ceci y hoy vamos a contar cómo Blockbuster pasó de abrir una tienda por día a desaparecer mientras Netflix se convertía en un gigante global. Qué buena intro, Agus. Bien ahí. Che, no puedo dejar de preguntarte cómo era en tu época, hace unos años atrás, ir a alquilar un video, un DVD en Tala. Contame un poquito cómo era ese videoclub de Tala. Bueno, claramente no llegué a vivir el mundo Blockbuster, pero sí la era del videoclub y realmente sí era un furor. Habían dos, pero uno que se destacaba bastante, que tenía bastante diversidad de películas. Y sí, era parte de ese ritual familiar o de amigos de decir, bueno, voy a alquilar para este fin de semana una película y, no sé, aprovechabas al máximo ese alquiler y de hecho lo mirabas hasta más de una vez como para decir, bueno, le saco rédito total a ese alquiler. Pero nada, la realidad es que fue una linda etapa. Creo que haberla como conocido también hoy nos hace valorar mucho más también esta nueva era, ¿no? Entonces estuvo bueno. No sé, en tu caso... Me gusta este episodio por eso un poco lo que decís y porque a medida que vamos a ir contando la historia de cómo se transformó esta industria, es parte de nuestra vida, va acompañando mucho como desde nuestra niñez, nuestra adolescencia y hasta el día de hoy. Creo que había mucho de todo esto que no conocíamos tan en profundidad. O sea, ¿qué pasó en el detrás de cámara? Porque a nosotros las cosas y más en Uruguay nos llegan ya procesadas o con un grado de avance tremendo. O sea, cuando sucede en otro lugar, acá ya llega como todo muy digerido, pero haberlo conocido tan de cerca como fue esa historia, creo que es parte de nuestra vida, básicamente. Y es impactante, está muy bueno. Bueno, así que vale la pena escuchar el episodio de hoy. Y bueno, y como siempre vamos a ir al inicio. Vamos a contar un poquito cómo se fundó Blockbuster, que de hecho creo que en Uruguay tenía alguna tienda, me suena que acá en Montevideo había, o sea, nosotros somos del interior, no la conocimos, pero sí, sin dudas que era como la referente de los videoclubs y va a contar muy bien por qué al final el videoclub terminó desapareciendo. Todo empieza en 1985 con un hombre llamado David Cook, que nació en Dallas, Texas. Y él no venía de la industria del cine, sino que era un ingeniero que había creado una empresa de base de datos para petroleras. Pero con la crisis de los 70, con la crisis del petróleo de los 70, decide vender su empresa y tratar de, con esa plata que recaudó, invertirla en un nuevo negocio donde él pudiera aplicar su conocimiento de bases de datos y de tecnología. Su esposa lo aconsejó, la industria de los videoclubs, porque estaba en auge en esa época, y entonces decidió que era por ahí iniciar esta nueva empresa, fundar Blockbuster. Pero su idea era distinta, porque en aquel momento los videoclubs eran lugares chiquitos, un poco oscuros. Entonces dijo, desde el primer momento voy a crear algo distinto, que apuntó locales grandes, luminosos, con pasillos para recorrerlos, mucho más surtido de películas, o sea, más títulos disponibles, estamos hablando capaz de unos 6.000, 7.000 títulos, más días de devolución y aplicar obviamente su conocimiento de base de datos para hacer un traqueo del inventario que tenía de los títulos. El modelo fue innovador y se expandió rápidamente. Para 1987 ya tenía 35 tiendas y ese mismo año la vende a un empresario que se llama Wayne Huizenga
Y este empresario que la compró por $18 millones tenía otra mentalidad, hacerla crecer a un estilo muy parecido de cómo venía expandiéndose McDonald's. De hecho, Huizenga, ¿sí?, fue quien convirtió, ¿tá?, con ese ideal a Blockbuster en un monstruo a nivel global. Esas 35 tiendas en 4 años se convirtieron en 1000. ¿De qué manera? Comprando competidores, asociándose con productoras y comprando también videojuegos. Para 1989 esas 1000 tiendas ya habían cruzado Europa, América Latina, ¿tá? Y un dato que es tremendo, abrían una nueva tienda por día, que nosotros que venimos del mundo del retail es algo que es realmente impensado. Obviamente son otras dimensiones, otro tipo de negocio, pero es impresionante el hecho de poder tener la capacidad de poder abrir una tienda por día. El modelo era recontra rentable, ¿sí? Pero había una trampa detrás de todo esto que eran las multas por atraso. Se dice que el 15% de sus ingresos venían por estas multas que en definitiva, cuando la persona se atrasaba en la entrega, tenía que abonar ese incremental a la hora de entregar el video. Acá tenemos el primer matedato, porque esto que le llamaban el late fee o como ingreso por atrasarte cuando tenías que pagar una multa, decían que Blockbuster se viera más como un cobrador de multas que como un videoclub. Que acá, ¿cuál es la clave? Por más que solo representara un 15% de los ingresos, es que cuando te cobran una multa es 100% margen, porque no hay un costo asociado atrás de esa multa, más allá como el costo de oportunidad de no tener disponible ese video para volverlo a alquilar. Pero sin dudas que era una parte importante del modelo de negocio. Y vamos a ver que más adelante se volvió un poco controversial, porque también era por aquello que los usuarios no estaban tan conformes. Exactamente. En 1994, Viacom, que era los dueños de Nickelodeon y de MTV, compra Blockbuster, pero ahora por $8.400 millones. Impresionante. Tenemos que tener en cuenta que acá ya tenían 3.700 tiendas, esto en 7 años, digamos, desde que el empresario anterior se lo había comprado, el primer dueño que se lo había comprado por $18 millones, ahora que le estaban comprando por $8.400 millones, o sea, en 7 años multiplicó 450 veces el valor. O sea, lo que hizo Huizenga a nivel de hacerla crecer a la empresa lo hizo espectacularmente bien. Que de hecho acá no solo el crecimiento fue a nivel de cantidad de tiendas, que obviamente es recontra importante, lo que desarrolló la marca, porque gran parte de estos $8.700 millones a lo que lo vendió es también el valor de la marca, que en ese momento estaba posicionado como una top a nivel mundial. ¿Quién no conocía Blockbuster en esa época con tanta cantidad de tiendas? Y además que algo que creo que hizo muy bien Huizenga, que recordemos que es el anterior, digamos, antes que venga Viacom, él estaba metido como en la industria del entretenimiento. Entonces veía como el potencial de que Blockbuster no solo fuera un videoclub, sino hasta llegó a tener planes de abrir un parque de diversiones en Disney, que al final no prosperó. Pero sin dudas que era muy visionario desde buscarle la vuelta a una empresa que al final no era solo rentar videos, sino entretenimiento. Pero ¿por qué Viacom estaba interesado en comprar Blockbuster? Bueno, el hecho era que Viacom tenía como finalidad comprar Paramount y para eso necesitaba liquidez. Y qué mejor que una empresa como esta que tiene una inversión inicial, sí, en la compra de todos los videos y demás, pero que ya de paso podemos decir el dato, ¿no? De que una película se compraba en aproximadamente entre $60 y $80 y el alquiler estaba entre los $2,5 y $4. Por lo tanto, sabemos que la película en aproximadamente 25 días de alquiler se repagaba. Entonces, claro, a partir de eso ya era liquidez para la empresa. Entonces, con esto es que generaban o iban a generar esa liquidez para comprar Paramount. Ahora bien, todo esto es un arma de doble filo, porque cuando vos ves una empresa que está prosperando tanto, que tiene tanta liquidez, ¿qué se te ocurriría? Seguir abriendo tiendas, pero ¿eso qué te puede ocasionar? Y de hecho, ¿qué les ocasionó? Bueno, acá fue como la trampa o capaz lo que no supo ver Viacom cuando compró Blockbuster con la idea de agarrar una empresa que le diera mucho dinero.
digamos que Blockbuster venía con una obsesión de abrir locales y capaz sin mirar rentabilidad. Y eso generaba errores de ubicación en las tiendas, por ahí se estaban canibalizando una tienda con otra. Entonces, obviamente que ahí empezaba a haber un costo estructural de mantener estas tiendas físicas, los alquileres y otros gastos asociados, empleados, que en realidad no era tan todo color de rosas como Viacom pensaba, decir, compro una empresa que solo me escupa dinero, por decir una manera. Y los errores en realidad siguieron sucediendo, ¿tá? Creo que estaban tan sesgados en ese modelo de negocio y en eso de, che, hasta lo que tengo, esto me genera mucha liquidez, que rechazaron el formato de DVD. En ese momento era algo nuevo, o sea, de hecho el aparato lo tenía, te diría, el 1% del mercado, y por eso dijeron, no, prefiero seguir con el VHS y no entrar en el mundo del DVD. Yo creo que fue uno de los también errores más graves que tuvieron en este lapso de tiempo. Bueno, el segundo matedato, y para rematar un poco como estas decisiones desafortunadas, por llamarla de alguna manera, es que en el año 2000, dos fundadores de una startup que se llamaba Netflix se acercaron a Blockbuster con la idea de que Blockbuster compre esta empresa por $50 millones, y el CEO de ese momento de Blockbuster básicamente se les rió en la cara y les rechazó la oferta. Pero bueno, acá es como que me parece que sí es el punto de inflexión de la historia, que después lo vamos a contar un poquito más adelante, porque mientras tanto, mientras veíamos que Viacom había comprado Blockbuster con una idea y que no estaba sucediendo como lo venían planeado, ¿qué estaba pasando del otro lado en Netflix o lo que probablemente después se termine desarrollando como Netflix? Sobre este matedato quiero que profundicemos porque acá quiero que nosotros planteemos nuestra postura de qué hubiéramos hecho si hubiésemos sido parte de esa mesa de decisión en Blockbuster a la hora de haber tenido la propuesta de Netflix. Pero, como dice Ceci, lo adelanta, en realidad en paralelo a todo lo que estaba sucediendo con Blockbuster, Netflix estaba naciendo. La idea de Netflix surge en 1997 con dos actores fundamentales que son Reed Hastings y Mark Randolph, ¿sí? Reed, un ingeniero y emprendedor que había vendido su empresa de software, y Mark, un especialista en marketing, ¿sí? Para entender un poquito todo esto, Reed funda su empresa de software en 1991 y en 1998 la vende. En 1997 es que comienza la fusión para esa venta y es que conoce a Mark, ¿tá? ¿Qué sucede? Termina el proceso de venta en 1998 y ambos continúan por aproximadamente 6 meses en la empresa trabajando en conjunto, ¿tá? Porque sabía que tenía como un plazo, o sea, hasta 6 meses trabajaban y después ya se iban. Y lo que ocurría acá era que compartían el camino hacia el trabajo juntos, dos personas con mucha cabeza de emprendedurismo, innovación, marketing. Siempre iban pensando en qué podían hacer diferente. Bueno, ¿qué hacemos cuando nos vayamos de acá? O sea, ¿cuál puede ser el negocio que puede surgir entre nosotros? De hecho, llegaron a tener hasta 1000 ideas de negocios en esos trayectos de ida y vuelta. Se ve que no perdían el tiempo. Era nuestros viajes hacia Sofitel juntos, y Atienda Inglesa también. Capaz que tendríamos que haber aprovechado más ese tiempo. Yo creo que no lo subimos. Bueno, hoy estamos como llevando a cabo capaz una idea. Un poco más tarde, pero llegó. Bien. Bueno, acá Mark, que era el especialista en marketing, era el que decía, che, yo veo que Amazon la está rompiendo con las ventas de libros en aquel momento, estamos hablando en 1998. Amazon vendía o era una plataforma para vender libros. Y decía, che, hagamos lo mismo que Amazon con otro producto. O sea, está bueno esto, como decir, che, tomo una referencia, una empresa que le está rompiendo y la adapto con otro Nicho que no está cubierto. ¿Por qué también era relevante esto? Porque estamos hablando que en esa época era el auge de las empresas .com.
Entonces, básicamente si tu empresa no estaba en la web, si no tenía una página web que terminara en .com, básicamente esa empresa no existía. Pero la trampa es que unos años más tarde, en el 2000, estalla esto, lo que le llaman la burbuja del .com, y todas las empresas que estaban en el índice de Nasdaq caen abruptamente. ¿Por qué? Porque se creaban empresas que diría casi fantasmas. O sea, es como que lanzo una empresa, salgo a buscar capital de inversores para que me financien, porque tengo esta web.com, pero capaz que atrás la empresa no era nada, o sea, era un vacío total, fantasma. Así que, obviamente, nada, para contextualizar un poco en el momento que ellos estaban, pero creo que sí, ellos hicieron muy bien decir, che, es por acá, es por la parte online, por el e-commerce, digamos. Ahora, hay un mito que como que termina de redondear toda esta idea de Netflix, si se quiere, y es, bueno, lo que comentás de Amazon y la parte como web online, ¿tá? Con un suceso que vivió Reed, que fue que alquiló Apolo 13, ¿sí? En Blockbuster, pero se le traspapeló. ¿Sí? Se le traspapeló, lo dejó abajo de libros y demás de la casa. Cuando se dio cuenta y lo fue a entregar, le cobraron $40 de multa. Tengan en cuenta que el costo, ¿sí? de comprar un VHS estaba en aproximadamente $60. O sea, el alquilar, que seguramente lo haya usado efectivamente un día o lo haya visto una vez, le terminó saliendo prácticamente como un VHS nuevo, y entendemos, y el mito dice, que ese fue como el motor, la chispa que desencadenó para decir, bueno, ¿qué puedo hacer para poder cambiar esta dinámica, este negocio? Tengo una más. Porque aparte, porque me lo imagino, hay que imaginarse cómo era estar en la cabeza de Reed en ese momento. La idea de que había un negocio detrás de como esa mala experiencia como usuario de que le cobran una multa tan cara, le vino en el gimnasio y dijo, che, acá hay una oportunidad en el modelo de suscripción. Ahora, pará, sí, o sea, para nuestro oyente, ya estamos de un mito que fue, se olvidó, pagó una multa, a la idea surgió en un gimnasio. Ya estamos hilando muy fino en un mito, capaz que la cortamos acá. La cortamos ahí, está bien. Yo creo que perfecto el mito, pero la dejamos para acá. Un dato que sí es real, ¿sí? Y que sí fue parte de este modelo de negocio es, bueno, el DVD, que lo habíamos comentado anteriormente, que por ejemplo Blockbuster no lo vio, ¿tá? Ujú. Reed y Mark sí lo vieron. De hecho, lo que hizo Reed para probar su modelo de negocio, lo que hizo fue tomar un DVD y mandárselo a él mismo por correo y entender en qué condiciones llegaba y cuál era el costo. ¿Sí? Entonces se dio cuenta que le llegó perfecto y el costo era de aproximadamente 0,32 centésimos. Por lo tanto, este modelo, digamos, centavos, ¿qué dije? Centésimos. Centavos, era viable, así que creo que ahí fue clave para la decisión. En 1998 fue que lanzaron Netflix con 925 títulos, ¿sí? Y 30 empleados. Creo que este punto de partida, este dato, me parece crucial de cómo fue que comenzó todo esto. Porque esta es la verdadera startup, digamos, por decirlo de una manera. Exactamente. Todas las startups El comienzan en un garage. garage, ¿tá? Con poquitos empleados y algo muy chiquito, y bueno, después es que terminan siendo lo que son, ¿no? En el primer día lograron tener 100 pedidos, pero esto no era menor, o sea, solo el 1% de los hogares tenían un DVD, o sea que la verdad que para arrancar estaba bastante bien, o sea, daba como ahí como semillas verdes de que podía haber brote después más adelante. Pero el que se nos había metido en la historia sin saberlo, que no lo habíamos mencionado antes, era Walmart, porque se acuerdan que habíamos dicho que Blockbuster había rechazado la idea de meterse en el negocio de los DVD y seguía vendiendo u ofreciendo VHS. Pero Walmart dijo, che, sí hay una oportunidad con los DVD, solo que Walmart los compraba para después venderlo en sus tiendas. O sea que podemos decir que Netflix competía contra Walmart en el mismo producto, pero Netflix con un modelo de negocio diferente. Era alquiler por suscripción, vos entrabas a una página web, te elegías tu película y después te llevaba por correo unos días más tarde. Pero la verdad que creo que hicieron muy bien en esto de, che,
pensemos distinto cómo le llegamos a los usuarios, cómo se le hacemos llegar a los usuarios. De hecho, eso que decís de la suscripción se les ocurrió en 1999, que es importante decirlo. O sea, hablábamos de 1998 que se lanzaron con esos 925 títulos y 30 empleados. Ya un año después, o sea, como bastante ágiles las tomas de decisiones, ya empezaron con esa metodología de suscripción mensual que creo que también fue clave en todo este recorrido. Acá tenemos en esta época básicamente una guerra abierta, una guerra fría, por decir una manera, entre Blockbuster y Netflix. Mientras Netflix crecía, Blockbuster intentaba defender su reinado y en los 2000 Blockbuster tenía 9.000 tiendas, 6.000 millones de dólares en ventas y Netflix aparecía ahí con unos 300.000 suscriptores. En este año, cuando Blockbuster rechaza comprar a Netflix, Netflix siguió escalando. En el 2002 salió a bolsa y en el 2003 llegó al 1.000.000 de suscriptores. ¿Qué estaba haciendo Blockbuster mientras tanto? En el 2003 recién lanzó un servicio que se llamaba Total Access, que básicamente ofrecía en su plataforma de Blockbuster un híbrido entre enviarte por correo la película o retirarla por sus tiendas físicas. Así que ahí digamos que tenemos como el eje central del episodio y me interesa saber, ¿no? Porque acá lo bueno es como volver un poco a ese momento y decir, si yo soy Netflix y vos sos Blockbuster, y me acerco yo, que soy un emprendedor, que tengo unos 300.000 suscriptores, y te digo, che, ¿me podés comprar porque me estoy quedando sin plata? ¿Qué hubieras hecho? Bueno, yo creo que es clave. A ver, es como todo. Con el diario Lunes, todos podríamos opinar de manera sencilla y es lo que yo podría hacer, pero acá hay algo clave. O sea, Blockbuster estaba como comenzando este nicho, si se quiere, está como probando lo mismo que estaba haciendo Netflix. El tema era que entiendo que esos 300.000 suscriptores con los que ya contaba Netflix, ya tenían un análisis previo de quienes estaban desarrollándolo que Blockbuster tal vez no. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que debió haber hecho, o por lo menos debió haber pensado Blockbuster en ese momento, fue haber capitalizado el conocimiento que tenían estas personas que estaban desarrollando Netflix y tal vez poder haber hasta negociado el precio de compra, que seguramente podría haber sido hasta por mucho menos, y captado ese talento internamente, ¿tá? Para poder desarrollarlo dentro de la marca de Blockbuster. No lo hicieron, es decir, dijeron, seguí tu camino, ¿sí? Seguí desarrollándote, mientras tanto yo voy probando con mi talento, que en realidad seguramente estuviese muy centrado en lo que tenían hecho hasta el momento, que era el alquiler, ¿tá? Y no tanto todo este modelo de que ya sí tenía avanzado Netflix, y creo que ahí fue como el punto o la falla. O sea, como que no entendieron la importancia que iba a tener a futuro este nuevo negocio. Los huevos no los puedo tener en la misma canasta. O sea, tengo que saber que me tengo que diversificar y más si el mercado me está mostrando que esa diversificación existe, o sea, que se necesita. Sí, estamos de acuerdo en que ellos, por ejemplo, una lección que podrían haber aprendido de Blockbuster, estoy hablando, es que llegaron un poco tarde a reconvertirse del VHS al DVD, que cosa cuando lo tuvieron que hacer, tuvieron que salir a comprar todo ese DVD bastante rápido, o sea, ya habían tenido como esa primera falla. Creo que no vieron como decir, che, además la gente capaz va a cambiar la forma en que lo consume, la gente va a querer todo mucho más rápido, estamos hablando de esto de las plataformas.com, entonces creo que la falla vino ahí, pero también si me pongo un poquito en los zapatos de Blockbuster, digo, che, yo soy una empresa gigante, tengo todos los ingenieros de software a disposición mía, yo lo puedo hacer por mi cuenta. Claro, pero ahí va, es total, y yo creo que sí fue gran punto para la decisión, pero no podrían haber dejado o habérseles reído en la cara a un equipo que en realidad ya tenía gran camino trazado. O sea, porque, digo, 300.000 seguidores, obviamente, suscriptores, para un negocio como un mercado como, por ejemplo, Uruguay, es muchísimo. Claro. Yo sé que para el mercado americano no es nada,
pero sí está trazando un camino y sí creo que iban con una visión. Ahora, Ceci, hay algo que no sabemos y nunca vamos a saber también, la forma en cómo Netflix fue a vender este negocio, porque también eso es clave. O sea, ¿cómo me voy a vender yo para que esta empresa realmente confíe en que mi modelo de negocio funciona? O sea, si no lo hacemos de la manera correcta, y realmente eso... El famoso pitch de ventas que se dice en el mundo de emprendedurismo que es tan importante. De hecho, Reed lo que sí cuenta es que fueron nerviosos a esa reunión que fue como en la casa central de Blockbuster, tremendo edificio, imagínate, tipo toda la gente ejecutiva y caía Reed y Mark con su idea de negocio, con un Netflix que estaba necesitando financiamiento porque estaban teniendo pérdidas por $57 millones. Entonces creo que por ahí sí, digamos que la presión no los hizo vender bien su idea seguramente. Ahora, también con el diario del lunes, qué suerte para Netflix que no lo compró. Totalmente. ¿Entendés? Lo iba a comprar por un valor súper barato para lo que sabemos que hoy vale Netflix. Así que en realidad podemos decir que fue súper favorable para Ojo, Netflix. ya creo que me estoy yendo y no es la idea, pero ¿qué hubiese pasado si lo hubiese comprado? ¿Hoy Netflix hubiese llegado a lograr lo que logró? Porque lo hubiese comprado quien hasta el momento su foco estaba en el alquiler físico del DVD o del VHS hasta ese momento, pero ya incursionando en el DVD, lo hubiese comprado. ¿Hubiesen desarrollado, digamos, todo lo que sucedió después en Netflix realmente? Mira, ¿O el foco hubiese estado en seguir desarrollando el modelo que tenían y de una manera un poco menor esta otra? O sea, como que también eso, o sea, esas decisiones que a veces cambian totalmente el curso de las cosas, ¿no? sí. Mira, no vamos a saber esa Nunca. respuesta, pero yo creo que eso a Netflix lo hizo más fuerte. Y mira, de hecho hasta Reed lo ha mencionado en su libro, dijo, a mí me costó mucho trabajo entender, digamos, qué teníamos nosotros que nos hizo llevarnos al éxito, ¿no? Las decisiones que tomó Netflix lo llevaron al éxito. ¿Qué teníamos nosotros que no tuviera un imperio como Blockbuster? Bueno, teníamos una cultura completamente diferente. Creo que hubieran chocado mucho las culturas de las empresas seguramente si hubiera pasado esa compra. En este contexto que estamos contando, había otra cosa que estaba pasando en el mundo que venía avanzando y era la piratería de las películas, que también nosotros lo vivimos, Sí. y la TV por cable. Esto también empezaba a pegarle al modelo de negocio tanto como a Blockbuster como a Netflix. Bueno, y en esto, Ceci, yo te paso un mate y te cuento. Antíoco, hasta ese momento, el CEO de Blockbuster se va en 2007 y viene James Keyes, que era ex CEO de 7-Eleven, y el plan en realidad, o sea, un especialista en retailer, fue como volver a lo básico, ¿sí? Él dijo, bueno, yo quiero repuntar Blockbuster recortando gastos, apostando al videojuego, reinsertando las multas, pero la realidad era que ya el negocio ya estaba bastante demacrado y podemos decir que ya era tarde. Por ejemplo, para ese mismo año, Netflix, por ejemplo, ya había dado un golpe muy fuerte en el tema del streaming online, ¿sí? Que al principio se daba con películas viejas, ¿tá? Gratis para estos suscriptores que hablábamos, pero fue suficiente para cambiar el hábito de consumo. Ya ese cliente que tenía, por más que fuese una película vieja, a disposición en su casa, eso ya marcaba un antes y un después. Blockbuster, en cambio, entró en bancarrota, o sea, en 2010, con 3.000 tiendas que todavía tenía abiertas, y en 2011 Network la compró por $320 millones. Claro, que acá lo que nosotros chequeábamos este dato, por decir, che, si una empresa estaba en bancarrota, ¿por qué lo hubiera comprado por $320 millones? Bueno, hay obviamente algunas particularidades de esta compra. Básicamente se quedó con los activos, no con la deuda. Después Viacom tuvo que usar lo que adquirió por Dish Networker para ir pagando, digamos, a sus acreedores. O sea que ahí hubo como, por eso el valor tan alto. Pero sí, digamos que estamos hablando del final de la era de Blockbuster. Y de hecho, con esa compra también fracasó, porque intentó el servicio on demand y
Ya estaba tarde. Ya estaba tarde. O sea, aparte, creo que hasta compraron caro, digamos, Claro. por más que no hayan comprado la deuda, esto y lo otro, o sea, compraron caro porque terminó fracasando. Bueno, así que llegó el final de Blockbuster, que solo para los curiosos, hoy solo queda una tienda abierta en Oregon, que es como una especie de pieza de museo donde podés ir a visitarla y ver cómo era la época dorada de los 90. El fin de Blockbuster fue entonces en el 2013. Digamos, 2013. en 2013 cerraron todas las tiendas, como para saber, bueno, si nos preguntan, el fin de la era de Blockbuster, ¿cuándo fue? 2013. Bien. Solo quedó una tienda como museo. Que me gustaría ir a visitarla, ¿sabes? Que me da un poco de curiosidad ir a verla. Bueno, cuando la visites, videito para aprontar mate. Bien. Bueno, la era Netflix. Netflix había entendido algo que Blockbuster nunca quiso ver. La gente no quería una empresa que los castigara por entregar tarde las películas. Así que después del DVD dieron el salto de streaming, que era lo que contaba Agus, pero había que ahora surfear una nueva ola. Y era que en este mundo del streaming se le empezaron a meter otros jugadores. Ejemplo, Amazon, que salía a ofrecer gratuitamente la plataforma para mirar películas. Y estamos hablando que las películas son una sola, digamos, no. O sea, de hecho, hasta nunca hemos visto una misma película en dos plataformas o una misma serie en dos plataformas. Entonces, ya como que Netflix dijo, tengo que encarar mi modelo de negocio diferente y pensó en hacerlo un modelo de negocio más integrado verticalmente, porque dijo, ¿por qué no empezamos a producir nosotros el contenido que queremos disponibilizar en nuestra plataforma? Qué contenido, ¿no? Bueno, en 2013 estrenaron House of Cards con $100 millones de inversión y fue un éxito total. Y de ahí después, claro, no pararon, metieron Orange is the New Black, Narcos, Stranger Things, The Crown. No, tremendo que son seriunes, ¿no? O sea, creo que todos los que, o la mayoría de quienes están escuchando este episodio, hayan visto por lo menos algunas de estas. Un punto importante es que con The House of Cards ganaron 3 Emmys, que también es un premio muy importante para este tipo de producciones, Ujú. ¿tá? Pero, a ver, todo esto, obviamente, el producir no es tan fácil, no es soplar y hacer botella, como decimos acá. ¿Cuánta guita requiere? ¿Cuánta guita requiere? De hecho, lo que podemos decir es que el nivel de deuda para poder producir llegó a niveles de 15.000 millones de dólares. Que acá un punto, que de hecho me lo dijiste vos, Ceci, fue que esa deuda ni siquiera era la deuda que tenía Blockbuster, ¿no? A la hora de su Bancarrota. bancarrota. O sea que estamos hablando de mucho nivel de deuda, pero era una deuda estratégica, que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque yo tengo una deuda que sé que me va a aportar cuando tenga el ingreso niveles que obviamente estén por encima de la misma, ¿no? Claro, que los permitió crecer más y Netflix era muy bueno prediciendo cuántos nuevos suscriptores le iba a traer cada nuevo contenido que producían. Bueno, de hecho, 2020, plena pandemia, explotó Netflix, no puedo salir de mi casa, o sea, creo que también, o sea, tuvieron cosas que apuntalaron, digamos, el éxito. Y para tener una idea, en pandemia, Netflix llegó a valer por un momento más que Disney. O sea, creo que Sí. esto nos da una gran dimensión. O sea, estamos hablando que algo que es realmente casi que un intangible Mm. valía más que una empresa que Tiene todos parques y sabemos diversiones, lo claro. que tiene Disney, que no es solo la producción, es el parque de diversiones, la marca, es los personajes, es todo. Claro, Y Netflix llegó a valer más. Esto es tremendo. me encanta. O sea, ¿por qué Netflix pudo llegar hasta donde está hoy? Creo que hay un punto clave de la historia y que de hecho Reed lo valora como el diferencial que le permitió ganar la batalla contra Blockbuster y llegar a ser casi que el número uno del entretenimiento, por decirlo de una manera. ¿Y sabés que esa clave es la cultura que tiene Netflix? O sea, ¿te imaginabas que venía por ahí, digamos, tiene una cultura enfocada en la reinvención, en tener el mejor talento? Eso es tremendo. El tema de la cultura respecto al talento, creo que es la base. O sea, yo creo que todo negocio, obviamente, cuando tiene un talento, también es la manera en cómo puede explotar. Dicen, y en realidad no es solo dicen porque
es así. O sea, los talentos de Netflix, ¿sí? Son los mejores. Pagos, digamos. Los mejores en talento y Mm. los mejores pagos. ¿Qué es lo que dicen? Que la forma en cómo tratan ese talento es como a adultos. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Vos sos el mejor y sos el mejor para esta etapa de Netflix. Y para eso yo a vos te pago lo que te corresponde. Ahora, mañana vos a mí me diste muchísimo, pero estoy en otro estadio y necesito otro talento. Y por la puerta grande te vas de Netflix, obviamente con compensaciones que son millonarias, y viene quien puede ser el mejor en esta nueva etapa. De hecho, es una empresa que ni siquiera te está diciendo cuándo te podés tomar las vacaciones. Las vacaciones te las tomás cuando querés, siempre y cuando logres tu objetivo. Claro. Entonces, acá hablamos de una confianza, un equipo top, digamos, Tal. de talento, ¿no? Que obviamente lo que básicamente es mentalidad de dueño. Claro. Bueno, Reed en su libro lo asemeja como que si fueran, por ejemplo, un equipo de fútbol de una liga profesional y no una guardería, por decirlo de una manera, ¿entendés? Como dice, yo tengo que tener a los mejores. Y si mañana te lesionaste o no sé, o no me estás rindiendo, bueno, voy a tener que cambiar el jugador, por decir de una manera. Esto es como alto rendimiento. Exacto. Y me parece que son súper transparentes porque de hecho hasta obviamente lo contratan sabiendo esto y creo que hacen muy bien y que eso es lo que le ha dado el motor para todo lo que han ido abordando. Hoy por hoy, una de las dificultades que está enfrentando como así como lo último, por decir una manera, es esto de compartirnos las contraseñas, el password sharing. Revenue no tiene nada que ver. Es revenue sharing, sí, que nos den un poco de ingreso. Pero básicamente Que por las dudas, sí, el password sharing es el compartir la contraseña, contraseña. lo habías aclarado. Sí, lo había Por la duda lo confirmamos, público, uruguayo, sí, argentino, habla hispana. que encima no hablamos bien inglés, no sé para qué decimos cosas en inglés. Pero bueno, no, básicamente, a ver, ahí lo que tienen que ellos están como buscándole la vuelta, seguramente es que a través de su modelo de pricing, en largar, por ejemplo, suscripciones familiares, y eso están tratando de apuntar a esto porque en el momento que los usuarios empezaron a compartir las contraseñas, ellos vieron como un estancamiento de crecimiento de usuarios. Entonces, ese es como el desafío que seguramente están... No, que de hecho, de cierta manera eso ya está restringido y cuando empezaron como a hacer esas restricciones, tuvieron un crecimiento de suscriptores de 9 millones. ¿Tá? Creo hoy están cada vez más enfáticos en esto. Hoy por hoy, por ejemplo, Netflix, aparte de que si estás compartiendo con otra persona y en paralelo estamos utilizando Netflix, cuando termina un episodio, directamente se te bloquea y te hace actualizar nuevamente el hogar, si se quiere, y a su vez te aparece, digamos, a mí no me aparece siempre, pero sí cada 3, 4 veces que lo veo, la opción de una nueva o de pagar más para poder tener más accesos, digamos, como que sabe. Claro. Básicamente que estoy como constantemente cambiando de hogar, ¿tá? Y me dice, che, mirá que si vos pagás un poquito más podés tener acceso en más de un lugar, ¿tá? O sea que también esa parte que me parece impresionante. Lo que ellos dicen es que, de hecho, dejaron de informar como a los inversores el número de suscriptores, porque dijeron, nosotros tenemos un sistema, una herramienta de pricing muy bueno. Entonces, vos lo que me tenés que ver como inversor es el ingreso que estoy adquiriendo de mis usuarios y no la cantidad de usuarios. Sabemos que en este tipo de plataforma muchas veces el número de usuarios manda, por decir de una manera, es uno de los KPIs más importantes, pero Netflix dijo, basta de mostrarte mis suscriptores, te muestro mis ingresos. O sea que están complejizando su modelo de pricing para justamente atacar como esa barrera o esa limitante, por decir de una manera. Ceci, creo que abarcamos todo lo que más pudimos también en este tiempo, que me parece que da para mucho más. Mm. Creo que acá hay como para cerrar un punto importante de decir que, bueno, Blockbuster pasó de ser un rey absoluto, ¿tá? A llegar a la bancarrota por no saber adaptarse.
Netflix, en cambio, supo aprovechar cada cambio tecnológico, desde el DVD al streaming, del algoritmo a la producción propia. Bueno, esto se puede resumir, es que la historia está en cómo la conveniencia, la visión y la cultura es quien puede matar a un gigante. Me encantó. Qué buena forma de resumirlo. Sí, lo teníamos pensado así, no sé si lo pude decir de la forma en como queríamos, pero creo que esa última frase es tal cual, o sea, como que resume mucho de lo que veníamos hablando. Así que nada, fue un gustazo haber compartido este episodio contigo y obviamente con todos los que nos están escuchando. También gracias por venir a Uruguay a grabar, que eso también hay que aclararlo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo episodio. Nos habían metido en la historia sin saberlo. Que viene la cámara un poquito. Eso ni siquiera hasta acá. Sí. Aprovechar. Sí. Pool videoclubs, ¿sí? Va de nuevo. ¿Está? Sí. Porque. Creo que dijiste otra vez videoclub. Sí. Dije videoclubs en vez de videojuegos. Ah, sí. Walmart. ¿Qué dije? Dijiste que va a estar más. Ay, está, muy bueno. Nuestros viajes hacia Sofitel juntos y a Inglesa también. Capaz que teníamos que haber aprovechado más ese tiempo. Yo creo que no lo subimos. Bueno, hoy estamos como llevando a cabo capaz una idea. Un poco más tarde, pero llegó. Bien.